En ese momento era muy complicado y difícil decirte, bueno, me corto el pelo, me pongo 20 alfileres de gancho o lo que sea que encontraras y salir así a enfrentar desde tu familia y a una infinidad de cuestiones que te iban surgiendo, que todo el mundo te señalara, en fin. Era como un combate. Ir a un recital no era ir a salir, era ir a un combate. No con las personas, pero más o menos, sí, tenías que salir muy preparada. Y bueno, de ahí nos pareció a mí y a una amiga que la palabra resistencia, que eran palabras que estaban prohibidas en la dictadura, la empezaron a usar las madres y nosotras la agarramos, en una palabra muy potente. No existían en circulación las palabras autogestión, alternativo, todo eso. Eran como palabras que había que rellenarlas de contenido con acciones. No sé, es algo muy lejano, pero yo empecé así y así continué, digamos. No sé, no puedo decir soy punk, no me interesa, pero sí me interesa todas las herramientas que proveyó y que provee aún hoy en día cualquier idea, cualquier movimiento que te ayude, depende de la situación en la que vos estés y la frecuencia en que vibres, a oponerte a lo que te está aniquilando, claro. Básicamente. Qué loco también es pensar esta idea de que podías caer en cana por muchas cosas, que ya sabemos que eran, obviamente, ir a recitales, cómo te vestías, por quién te juntabas, o porque estabas simplemente juntado con 4 o 5 personas en una plaza a determinada hora, por la remera que tenías. Pero también lo que me sigue flasheando mucho, y esta idea de hasta casi paranoide, de que podías caer en cana simplemente por portación de fanzines. O sea... Sí, sí, por portación de cualquier cosa, de un alfiler de gancho, todas las acciones, de hecho, en este momento también, casi todas nuestras acciones están contempladas en algún reglamento que las prohíbe. No nos damos cuenta, tal vez porque no nos están parando y deteniendo a cada momento, pero si quisieran lo pudieran hacer. No es cualquier cosa, puede ser una excusa en ese momento postdictatorial para que un policía interpretara los reglamentos de las contravenciones y no necesitara de nadie más que de su criterio para detenerte desde 1 hora hasta 30 días. Entonces, así, bueno, de a poco participé en la generación que nos tocó en 1985 comenzar las marchas contra la policía, los reglamentos. Es decir, a cada quien nos toca una lucha colectiva. A nosotros nos tocó esa en ese momento y de ahí en más todas las que siguen, ¿no? Pero sí, era así. En realidad puede ser así en cualquier momento, solo que no nos damos cuenta. Exactamente. Recién utilizaste la palabra lenguaje y recorrer ese tremendo tomo, bueno, de toda la vida de resistencia. Hay algo que me flashea mucho, de que hoy en día tenemos una manera de describir todas nuestras percepciones, o sea, muchos términos, también de géneros, de subgéneros. Podemos hablar de queercore, podemos hablar de gore, podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de tantas cosas. Sin embargo, esto es 2025. En ese momento todo estaba por descubrirse y el lenguaje también estaba por descubrirse. ¿Cómo era también hacer un fanzine donde vos te explayabas de todas estas subculturas y de estos movimientos que emergían o no emergían, pero vos les ponías palabras? Pero ¿cuál era la palabra para encontrar y describir esa sensibilidad? Porque no era tarea fácil, porque también te encontrabas con grupos que estaban emergiendo, que a veces no querían ser retratados, pero sin embargo había que tratarlos y vos encontrabas la palabra correcta, para bien y para mal, pero había un atrevimiento y un arrojo del lenguaje que está presente hasta el día de hoy. Mira, el tema del lenguaje es muy importante. Lo sé ahora también porque me consulta mucha gente por decenas de tesis y cosas que hacen y usan mucho resistencia porque tiene un índice muy exhaustivo. Bueno, y últimamente estoy hablando con una persona que está tratando el lenguaje y las traducciones. Me parece muy interesante porque yo no sabía cómo traducir determinados términos que agarraba de afuera, porque
básicamente Resistencia se hizo como bastante conocido porque yo recibía bastante material contracultural de otros países, lo traducía y lo publicaba, y era algo raro, como no había internet, mucha gente era muy agarrada a Resistencia por la información que traía. Yo trataba de traducir los términos como a mí me parecían y bueno, hacía lo que podía. Si lees Resistencia, no sé, hasta hay terminaciones de género hace 30 años con un signo de interrogación, con cualquier cosa que se me ocurría. Y una cosa muy zarpada es este afiche de Veladona, que es un festival que hacía con Pilar, con G-Devils, que lo empezamos en 1997, y como no había todo el vocabulario de género que hay en la actualidad, más vale, aunque algo ya existía, en vez de poner queer, transfeminismo, poníamos todas las descripciones que se nos ocurrieran, tipo, hasta que terminábamos diciendo, bueno, renegadas de todo tipo, pero poníamos, no sabíamos bien cómo expresarnos, entonces usábamos todas las categorías que se nos ocurrían. Y era muy rico porque tenías que buscar cómo explicar, no estaba todo tan dado. Tipo, esto es esto, esta identidad es esta, no, pará, no es así. Y podías experimentar también, ¿no? Tipo, frenar la lectura de alguien, obviamente poniendo K en todos lados, que es un recurso punky clásico, después cortando mal las palabras para que cupieran, no sé cómo se dice, para que entren en una columna escrita a máquina, entonces la gente decía, pero esto está mal cortado, pero esta terminación está mal. ¿Qué diagramación es esta? Claro, y los frenos que te hagan preguntar, lo mismo que sucede ahora, ¿por qué usas X, una E? Son los frenos que te hacen preguntarte qué estoy leyendo, de qué están hablando, esto no es lo mismo que una revista cualquiera. Vamos a la época donde salía Resistencia, que me parece que hizo una diferencia con otros fanzines históricos de que ganó mucha constancia y además de muchas voces. En un rato me voy a meter en la pluralidad de voces, pero me da una curiosidad que tiene que ver con estos tiempos en que vivimos, donde, bueno, hoy en día, por la propia ansiedad, no sé si es tan bueno, pero tenemos acceso de que si queremos vomitar algo poéticamente, políticamente o todo junto, lo hacemos instantáneamente. Sin embargo, cada número de Resistencia con una constancia demandaba un tiempo de preparación, obviamente de llevar la fotocopia, escribir, bueno, mucho tiempo. Ahora bien, con tanta información dando vueltas, con tanta urgencia dando vueltas de que quiero vomitar esto, hacer catarsis, ¿cómo se condensaba todo eso en cada número? Porque entre cada número pasaban un montón de cosas, también sentías un montón de cosas vos, y cómo se llegaba a el número puntual, o sea, va a salir esto, ¿qué decido y esto lo dejo afuera? ¿Cómo se decidía eso? Viste, sí. Jodida esa pregunta. Es jodida porque, bueno, ocupan siempre, los primeros números los hice sola, después en el medio hice un fanzine con algunos miembros de Todos Tus Muertos, quien sirve a la causa del caos, lo cual me llevó a tener que transigir y darme cuenta, no, yo no quiero discutir nada con nadie, quiero hacer lo que yo quiero. Y una vez que empezó a tener determinada potencia por mi insistencia, en ese momento yo era una persona que los demás me veían como muy insistente, se me empezó a exigir cosas de parte de la escena. Hey, ¿por qué no comentás este recital? ¿Por qué no haces esto? No. Yo solo pongo lo que yo quiero o lo que no quiero, o lo que detesto. Tipo, me empezó a movilizar la idea de que el fanzine generara controversia. Lo cual, bueno, fue un poco difícil en algunos momentos, pero hubo muchas notas claves que crearon mucha controversia, muchos ataques. Y bueno, básicamente lo decidí así. Después, en la época de 1990 a 94, por ahí, toqué en una banda que se llamaba Cadáveres, que coincidió con un boom de Argentina en el tema que pudimos empezar
a conseguir cosas culturales que solamente conocíamos los nombres, y entonces por eso empecé a poner un montón de notas de cosas que no conocía y que quería que se conozcan. Y luego de toda exacerbación de una aluvión de cosas contraculturales foráneas, luego empecé a cuestionarme eso, pero bueno, nada. Está muy bien. Está buena la palabra controversia. Yo iba a ir por esta idea de traccionar discusiones, que me parece que se generaron y muchísimas. Ahora bien, tengo 3 subpreguntas sobre esto. ¿Cuándo te diste cuenta de que Resistencia estaba calando de manera profunda, quizás demasiado decir profunda, pero que estaba llegando dentro de la propia escena, dentro de la propia comunidad, y te llegaban estos cuestionamientos que podían ser buenos o malos, pero que te das cuenta de que, o sea, catalizaban discusiones? ¿Cuándo fuiste consciente de eso? Básicamente porque tuve una época post-dictatorial hasta fines de los 80, muy en un activismo en el que creía que la autogestión de bandas punkis chiquitas iba a cambiar un montón de cosas. Flasheaba muchísimas cosas, y con mi propia banda, Sentimiento Incontrolable o Cadáveres de Niños, quería hacer un sello, hacer giras, una red alternativa y contracultural basada en los principios punks, etc. Pero bueno, todo se derribó a finales de los 80, y en los 90 empecé como en este viaje más de cosas contraculturales de afuera que no conocía, y ahí empecé a ver que se me reclamaba: hey, no sos más punk, ¿qué pasó? No comentás los discos de 2 minutos, no comento nada. No sé, empecé a ver cuestionamientos de afuera, pero estaba muy metida, era muy cabeza dura, y hasta mitad de los 90 me estaba con una gente que no estaba a provocar discusiones. Y bueno. Yo igual no coincido con vos de que sos cabeza dura, porque también lo que arroja la lectura de Resistencia a través de los años es que me parece que también ganó ese lugar en la historia tan importante, a diferencia de otros fanzines. Es que vos lees Resistencia hoy y me parece que es una de las únicas publicaciones contraculturales que se permitió cambiar, evolucionar, sentir de otra manera, y hasta a veces estar en contradicción consigo misma. Me parece que eso también es algo muy importante y muy valorable. Entonces no tiene que ver con cabeza cerrada, sino que por eso también me parece que fue tan importante el valor de Resistencia en esa contracultura de los años 80 y de los 90, ya hablando de los 90, donde verdaderamente hoy en día siento que todo esto se romantiza de una manera como que era tremendamente valioso, pero también eran lugares muy violentos. Si eras muy diferente también te comías muchos ataques, y no eran lugares tan agradables hasta que me parece que irrumpió G-Devils y Fan People, digamos. Esto lo digo a lo mejor yo de viejo, de 43 años, pero entonces como que había una necesidad de que haga algo nuevo, y esta es la otra subpregunta o alternativa que quiero meter al comentario, de que también Resistencia observaba y exigía respeto para la propia comunidad, porque no era condescendiente para la comunidad, me parece. Y eso también se ganaba, controversia, discusiones, pero vos no eras condescendiente con nadie, y también se ganaba el respeto de la gente. Sí, un poco creo que sí, y el número ese que está, pero si vos te fijás, los primeros números son como más políticos, y después todas las tapas es Iggy Pop, MC5, Didi Ramón, Gigi Allen, es decir, una controversia total. Y creo que es en el número de Didi que hay una nota que se llama ¿será que los punks son putos? Bueno, en ese momento es como que lo que me faltaba para tener discusiones con todo el mundo era eso. Y bueno, pero estuvo bueno porque importante. Luego esa nota generó un libro y un montón de cosas que despertaron a personas que lo leyeron 10 o 15 años después. Era juntar los primitivos sentimientos del punk con un montón de intersecciones que en ese momento no se estilaban, y decir directamente eso que ya se venía diciendo en el fanzine desde el año
no sé qué número, mi amigo el profe, que es el primer punk marica abierto, que luego murió ya para ese número, empieza a escribir una columna, Homocor, que lo habíamos visto en un fanzine y nos robamos el nombre, tipo la columna se llama Homocor, pero bueno, eran todas referencias y son los antecedentes de toda esa cultura, está ahí, porque fue en los lugares donde salió primero, digamos. Entonces, eso me parecía importante, ¿no? De decir, che, todos estos chabones, ya cuando salió el hardcore a mí me molestaba, digamos, como que empezaba a ver, no por el hardcore en sí, sino por la postura que tomó en ese momento, ¿no? Antes estaban los punkis que eran como más de todo un poco, más politizados. Ahora el hardcore era como todo un uniforme, unos pibitos gritando, y a mí me parecía que se masculinizó un montón. Hipermasculinizado y muy chato, y entonces, bueno, no sé, me retiré a la otra contracultura, al cine, pero eso seguía estando latente y varios años después salimos con She-Devils, ya estaba Fan People, y bueno, todo eso fue una usina muy grande que no está en resistencia, ni She-Devils ni Fan People, porque usábamos todos los canales posibles para todo lo que tenías que decir, que era un montón. Entonces, bueno, en el fanzine decía esto, en los discos decías otra cosa, en los recitales otra. A propósito de tantos canales y tanto para decir, ¿cuándo fuiste consciente de que el fanzine ya no era suficiente? Y ahí, la verdad, cuando empezamos a tocar con She-Devils también nos empezó a ocupar un montón de tiempo, porque comenzamos con los festivales de La Dona, que era algo que pensábamos que era necesario, festivales de mujeres y afinidades, no de mujeres. Es más, nosotras no nos considerábamos mujeres, pero no sabíamos bien cómo explicarlo, y entonces teníamos problemas, pero bueno, problematizábamos todo. Cuando nos decían de mujeres no, y de qué, bueno, de todo esto que dice acá, no sé, y eso nos llevaba mucho tiempo, producir, y nos encantaba, y vivíamos en una casa donde también vivía Carlitos, Necro, y era como una usina de mucha efervescencia, y estaba buenísimo, y sentí que el fanzine, ya había miles de fanzines, algunos un poco repetitivos, pero bueno, y había muchas revistas y ya había internet, entonces perdí un poco la onda. Se me ocurre preguntarte qué pasa cuando mirás hacia atrás después de tantas décadas y caes en este momento de, che, ¿cómo sobreproblematizamos y pensamos todos 7 veces cada cosa y después le damos una vuelta de rosca? O sea, ¿cuánta energía y cuánta angustia? ¿Cómo lo tomás eso hoy? ¿Te reís? ¿Ahora lo desdramatizás? ¿Decís, vamos a concentrar la energía ahora en otra cosa? ¿Cómo mirás hacia atrás en esos momentos de sobreproblematizar todo, vos y también todas tus compañeras? Yo personalmente igual, porque lo sigo haciendo, pero no creo que sea así. Pero por suerte tengo una compañera como Pilar, que es tremenda, que tenemos las mismas, seguimos haciendo lo mismo que nos juntó a hacer canciones mínimas, creer mucho en una cosa, nos gusta hacer remeras, hacer fanzines, ahora hicimos un libro, no sé, de otra cosa, pero bueno, nos gusta hacer cosas, hacerlas nosotras, y bueno, lo pasamos bien también, y decimos todo lo que queremos y discutimos, y hicimos proyectos de cosas mínimas como más grandes, ¿no? Amplificamos bastante. Yo veo a toda la gente aquí presente, que veo gente muy muy joven, gente que hasta no sabe quién sos, no conoce tu trabajo, pero que vino porque está interesada en eso.
por ejemplo Pau, que está por ahí, que es una amiga, el poeta, una grosa de la vida, pero vino acá. Y también hay mucha gente que tiene más edad, mucha gente jovencita, pero gente que tiene más edad y sí conoce tu trabajo. ¿Cómo te sigue pegando a vos de que la rueda sigue girando y se siguen iniciando discusiones, se siguen iniciando bandas, se siguen iniciando fanzines, festivales, y también buscan tu guía? Porque también algo que es re loco de esto es que desde que arrancaste vos en tu punkitud, vos dijiste: yo no quiero idolatrar a nadie y voy a tomar ejemplos de esto, pero siempre sin idolatrar, siempre sin tomar esta idea de lo irrestricto. Y nada, ahora sos una referente y eso es loco en un punto. Todos somos referentes porque siempre hay algo, una imagen, un sonido, una persona que pasa por la calle que te hace pensar en otra cosa y vos por otro lado, y vos hiciste algo y sos referencia. Para mí eso es como, no, todos referimos algo y seguramente hemos producido en alguien algo, una chispa, que es vital. Cuando ves una chispa te tenés que aferrar a la chispa. Al menos eso me pasa a mí, que tengo pocas chispas y siempre tengo... me agarro de las mismas cosas, muy minimales. No sé, creo que... Te digo, como te decía recién, es un continuo. Ahora sigo teniendo bandas con las mismas personas que toco hace un montón y nos siguen entusiasmando los recitales chicos y viajamos y tocamos. Y no sé, básicamente es lo mismo y es haber podido llegar a tener el tiempo para saber y darte cuenta que podés seguir cuestionando todo el tiempo, todas las cosas, y podés seguir utilizando más herramientas. También no me gusta mucho gente que cuando éramos chicos estaba buenísimo, cuestionábamos un montón de cosas y después van creciendo y son más fachos que nadie, ¿viste? Y eso me parece que contradice muchísimo el espíritu. Incluso gente que tocan en bandas y que levantan supuestos espíritus de músicas que dicen tocar, que están basadas en lo contrario a lo que están haciendo. Y bueno, me parece que lo bueno es mantenerse como abiertos para poder entre todos realmente cambiar. Si realmente querés cambiar algo, bueno, cada quien va poniendo un poco. Y me encanta esto de haber revisitado cosas de Resistencia, no solamente como una cosa nostálgica, que me encanta la nostalgia, igual me parece buenísimo, pero creo que si vos conocés las raíces de donde provienen un montón de cosas que están en el camino por ahí que estás transitando, te hacen súper poderosa. Para mí, parte del trabajo que hago, me encanta la historia y la archivística, la conservación de archivos de la cultura de donde provengo, no como un fetiche, sino como una prueba de que algo existió. Existió una marcha contra la policía en el año 1985, existió esto, son pruebas, y esas pruebas significan que hay gente que viene haciendo cosas desde ahí, desde antes y antes y antes. Y ese es el camino. Conocer las raíces es básico para potenciar, conocer la historia y que no te la cuenten otros, que cada subgrupo vaya contando sus realidades y así armamos una historia colectiva mucho más grosa, creo. A propósito de historia colectiva, lo que siempre me sorprende muchísimo y que me encanta de cómo a través de la historia de Resistencia, a través de la historia de tus bandas, de los festivales, a través de personas como Mary Ruth, Kelly, Carlitos, o sea, Pum Pum Kid, lo que tiene que ver con, en ese momento también, la resistencia travesti. Todos y todas y todes en ese momento se encontraban en la calle, peleando por lo mismo, corriendo de lo mismo, pero formaron lazos y canales de información que iba y venía y que se fortalecieron todos y todas y todos juntos, que me parece algo muy importante, pero sobre todo esta idea de presencia en la calle, a veces manifestándose de manera agresiva, a veces haciendo sentadas, a veces corriendo, a veces no, a veces resistiendo
agua y palazos, pero siempre encontrándose en la calle. ¿Qué pasaba cuando a lo mejor te encontrabas con alguien que te parecía tan esencial en tu vida? Así, ay, me encontré con esta persona y ahora hasta cuándo me la voy a encontrar porque no crucé un correo, un teléfono, que ya de por sí, obviamente en esa época tener teléfono en este país era como milagroso, pero voy a esto. ¿Qué pasaba cuando a lo mejor te encontrabas con esa persona que dices, esta persona me parece esencial y no me la voy a cruzar hasta que haya una marcha, una manifestación, un recital, un festival? Eran épocas para anhelar a esa persona que te tocó en un microsegundo y bueno, después desaparecía por meses. Y sí, pero estaba, qué sé yo, bueno, cada quien nos toca diferentes épocas. A mí me encanta haber vivido esa época y ahora esta, que bueno, todo es inmediato, pero en ese momento estaba buenísimo porque, no sé, eran características del momento. Tener que prestar atención a los afiches de la calle, a una persona, acordarte de la cara. Uy, sí, esta persona, ¿cuándo la veré? Y buscar, por ahí veías a la persona dentro de meses, porque había años que hubo 2 recitales por año, era como medio raro, pero sí, era muy difícil juntarse y por eso muy tempranamente comencé a hacer esfuerzos por juntar a la gente en festivales, en la cooperativa de bandas punks en los 80, en encuentros de juventudes rebeldes. Mirá el nombre, Encuentro de Juventudes Rebeldes, un nombre muy, no sé, raro, pero bueno, nos juntábamos ahí porque era esencial juntarse, porque había muy pocos recitales. Voy a volver a la publicación, voy a volver a Resistencia, y por ahí veo aquí que me encanta, que es menos prédica, más acción. Y lo que también encuentro a través de las páginas de Resistencia es de que vos tenías tu verdad y tenías tu pasión y tenías esta catarsis, esta necesidad de vomitar todo lo que sentías, y a través de no solamente lo que escribías vos, sino de tus compañeros y compañeras y también de otros fanzines, de que tenían toda su verdad, pero no era en ningún momento la posta de la posta de la posta. Sabían que había un espacio para seguir discutiendo y de que algo te cambie la cabeza. Sin embargo, en ese momento era su verdad, pero no eran verdades cerradas. Eso me parece muy piola. Por eso vuelvo al tema de la discusión. Sí, eso está buenísimo. No eran verdades tan cerradas, primero porque había menos circulación de ideas a nivel de... No te enterabas tantas ideas que todo el tiempo están surgiendo, no habías leído tantos libros, no había tanto acceso, entonces había muchas más cosas sueltas, había muchísima incorrección, a nadie le importaba decir alguna barbaridad por ahí, tenías menos miedo de equivocarte por ahí en lo que estabas diciendo, y básicamente había como una cosa de ser más incorrecto, de ser menos político, era como más duro en ciertas formas, ¿no? Como que te oponías, bueno, nos vamos a poner de esta forma, y tardabas en que alguien te catalogara con que lo que estabas haciendo estaba ofendiendo a alguien más. Después venía eso y se discutía, ¿no? Pero había más riesgo de ideas, más riesgo de poder decir, porque por ahí no tenías tantas cosas con que compararte. Che, no, si estoy diciendo esto, estoy ofendiendo a tal. Si estoy diciendo esto, uy, no, ya lo dijo antes alguien mejor y yo... Ahora tenés demasiadas cosas que te van encasillando en que no sabes si alguien ya tuvo esa idea antes, si hay un montón de escritores que ya dijeron que eso estaba mal, como que no te da chance. En cambio, en ese momento yo creo que tenías más campo de prueba. A mí me parecía fantástica la cultura así alternativa proveniente del punk y de otras subculturas que se fueron haciendo, porque era como un campo de experimentación. Podías practicar ser escritor, practicar todo, y también cuando llegaban cosas de otros países te das cuenta que había mucha gente en lo mismo, ¿no? Como mucha práctica y mucha intersección. No sé, la primera vez que escuché a Lydia Lunch o vi los videos de Richard Kern, o bueno,
empezabas a ver toda esa locura y decís, claro, está todo conectado. Y bueno, me parecía que todos éramos como cineastas, fotógrafos, escritores, músicos, como que todos podíamos ser cualquier cosa, te permitía practicar mucho. A mí lo que más me gusta también de Resistencia, que también algo que vos te encargaste, no sé si de construir, pero también así como no hay nada, una aposta definitiva, también dijiste desde ese momento y hasta el día de hoy, como chicos, el punk no es el horizonte definitivo porque el punk no inventó nada, digamos, está todo hiperconectado con escuelas de hace años, de décadas atrás, pensamientos hasta hace 100 años atrás. Eso también debe haber sido también muy duro, porque también creo que mucha gente se construyó su papel a través de, bueno, voy a hacer punk, pero voy a hacer un punk concreto, cabeza dura, que se rompe todos los fines de semana y rompo a otras personas. Y también esa idea de construir, de crear discusiones y también crear sentido a partir de una sensibilidad diferente, bueno, me parece que es algo muy necesario, ¿no? También, por eso también en los 90 cuando era el punk era esto nada más, son 2 minutos de ataque, bueno, no, discutamos todo. No, sí, a mí me tocó alguien tenía que ser pesada y cuestionar y que todo te cae mal. Hay personas cumplen eso, a mí también me gusta cuando viene alguien y te discute todo. Me gusta que me discutan a mí porque es en el momento en que más aprendo y me gusta discutir a los demás. Obviamente que todo bien con 2 minutos. No, obviamente. No, son compañeros todo bien. de cierta sí, forma, lo decía no con sé todo cómo amor. explicarlo, no me voy a poner a explicar cosas personales que nos conocemos hace 1000 años, pero bueno, a mí no sé, yo discutía las cosas comerciales, pensaba que me tocaba y quería y me puse en lo que yo creo, que existe otra forma de transmitir la música, ideas. Yo estaba en eso, entonces, bueno, me dedicaba un poco a difundir eso y a romper lo demás. Quiero destacar algo que me pareció siempre muy valioso de She-Devils, de Resistencia, también a lo mejor de tu trabajo, y esto lo traigo a colación de que, bueno, estamos en un gobierno nefasto absolutamente, que odia a medio mundo, pero una de las también a medio mundo, con él, a todo el mundo, pero esta cosa horrible, más allá de la apropiación del lenguaje, ¿no? De la idea del libertario y todo esto, no quiero ir por ahí, pero una de las primeras construcciones que hizo Milei y todos sus tuiteros y toda su horda de construcción de sentido fue como esta idea del viejo meado y esta cosa de que odian a cualquier persona que se no sea útil, ¿no? Que tiene cierta edad. Y siempre destaqué esto de, bueno, por ejemplo, allá veo All Punks Never Die, que algo me parece que es algo valioso. Voy a esto. Nunca hubo una prédica tipo de naranja mecánica de salir a matar al que ya tiene cierta edad y al que es diferente, sino también salir a discutir todo. Eso lo digo porque me parece algo bastante sensible y también vivimos en una época donde el descarte es absoluto, ¿no? De cualquier persona que no tenga un rol en este sistema capitalista y de que produzca para la causa es completamente descartable. Digo los viejos como podría ser cualquier otra minoría que ahora está completamente siendo atacada por los discursos de odio. Pero eso me parece, está bueno mencionarlo, porque no siempre lo hace, y eso también lo coincido con esto de que, el punk no inventó nada, hay mucha gente que también tiró ideas muy necesarias, y así también como tuviste encuentros con personas de cierta edad que también te proveyeron de información vital y que te cambiaron un poco la cabeza, me parece. Sí, digo 3 cosas. Hola. Alguien me mencionó recién a Ilse Fuscova, por ejemplo. Ilse creó Lesbianas a la Vista y fue las primeras lesbianas. Yo la primera vez que fui un 8 de marzo a Congreso fue en el año 1984. También ahí más adelante conocí a Ruth Mary Kelly y eran 2 personas, Josefina Quesada, increíble representante del movimiento surrealista en Argentina. Yo lo supe después, en ese momento era una señora lesbiana que le encantaban los fanzines que yo hacía y bueno, de ellas aprendí un montón y así, viste, juntarte con otras personas, lo que importan son las ideas, la apertura. No sé, yo ahora tengo 62 años y también hace
15 años que soy discapacitada, tengo un certificado de discapacidad porque tengo artritis reumatoidea. De hecho, no puedo, hoy más o menos, no puedo mover muy bien determinadas partes del cuerpo. Pero bueno, eso para mí está muy junto con el punk. El punk cuando se dio a conocer era un cúmulo de ideas todas incorrectas, donde albergaba como en una bolsa, así tipo a todo lo peor de la sociedad. Discapacitados, gordos, feos, negros, deformes, eso era, putos, putas, trans, eso era. Y todo lo que, y de hecho la vestimenta y todo apuntaba a eso. Sigo creyendo que como un montón de otras ideas que se generan a través de la historia, te dan herramientas que, bueno, pueden servirte, depende en qué momento de tu vida estés. Y encima el punk viene acompañado de una música increíble, una estética genial, y por eso creo que sigue siendo como un despertador al día de hoy. Las imágenes te generan, te producen algo, y hay un modo en ese ser punk que te da permiso de determinada incorrección. Pero, digamos, no un permiso cualquiera para hacer cualquier cosa, sino para realmente enfrentar, ¿no? ¿A quién no le gusta correr ese riesgo? Y bueno, a mí me encanta haberlo corrido de una manera, no sé, por ahí un poco más peligrosa, y haber aprendido tantas cosas en el camino. Yo voy a hacer una de mis últimas preguntas, después ahora vamos a abrir un poco el micrófono al público, porque seguramente hay preguntas ahí pendientes. Volviendo sobre lo de la idea de más acción, siempre me pareció muy interesante esta cierta contradicción que tiene que ver con el artista de la obra, vamos a decirlo así, que vos sos una persona que sos, en un punto siempre te describiste como una adolescente bastante dubitativa e insegura, y sin embargo después estuviste como en la plena acción. Y yo cuando leo lo que escribís vos en particularmente, siento que hay esta idea catártica y de sacarlo todo en el momento, de súper espontaneidad, una cosa que también tiene que ver con una literatura y una poesía de los años 50, pero más allá de eso, y de los 60, pero voy a esto. Mi pregunta es, ¿cuánto de lo que vos escribías y publicabas, cuánto había de prueba y error, si te preocupaba también esta idea de el error y si te corregías? Es una pregunta súper específica, súper nerd, que le importa nada más a la gente que estudió letras capaz, pero bueno. Pero ¿cuánto había de ese arrojo y cuánta espontaneidad también terminaba floreciendo y si te corregías a vos misma? No, con el tiempo, pero la verdad es que no tenía miedo, y ahora tengo mucho más miedo que antes. Antes no tenía miedo para nada en escribir lo que me parecía, y ahora es tipo, no hace falta que yo diga si ya está todo dicho, no me interesa, cada vez me interesa menos ese aspecto, porque creo que ya hay tantas cosas que digo, no hace falta decir más nada, hace falta por ahí leer o enterarse de cosas que nunca leí antes, pero bueno, en ese momento posta que como había menos de todo, cada imagen, cada sonido, cada palabra era muy importante y muy arrojada. En cambio ahora a veces hay que saber bien cómo buscar, depende de lo que esté buscando, qué sé yo soy, no sé, de todas esas generaciones, y entonces ahora siento que posta que hay demasiado y que hay muchas cosas que siempre quise saber, que antes era tipo, ay, conseguimos la masacre de Texas, no puede ser, y la vi 15 veces seguidas, cuando antes era solo un nombre. En cambio ahora puedes acceder a absolutamente todo. Entonces, bueno, en resumen, sí, siento que no tengo, no creo que sea tan importante lo que yo pienso como para escribirlo, más allá que en una canción mínima o en algo mínimo, en un fanzine. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a abrir ahora en este momento. Yo tengo dos preguntitas más, pero me las guardo para después. Pero si alguien quiere hacer, levante la mano y hacemos la pregunta, que creo que nos escuchamos todos. Si no, trato de acercar el micrófono, pero este es el momento. Por favor, están más que invitadas, ahí. Abril, levanta la mano muy tímidamente. Sí, quería preguntar más que nada
fan, más que nada, y después, no me acuerdo cómo empecé, tengo esa cosa que no me acuerdo cómo llegué a yo referentes que después te marcan por toda la vida, o sea, que también hablan de eso, de que todo tiene que ver con todo, y por ejemplo, empezás con los The Doors, y después terminás con la Bauhaus, y después escuchas Lady Gaga, y después Charlie, y cómo uno puede empezar a hacer esa búsqueda y también a cuestionarse todo. Soy flower power, soy punk, soy gótico, soy payaso, o sea, también está eso de creo que lo veo mucho en las redes o en lo de ahora, que es como definirse y solamente consumir algo que tenga que ver con solamente esa cosa, y después eso, querer también crear la necesidad de expandirse y crear conocimientos de todo, de la resistencia traba, después del punk, después de la poesía y películas, o sea, cómo también converte y cómo puede uno empezar a no sentirse medio boludo por querer saber de todo. Mirá, no sé, creo que la verdad es que debe ser un bardo, porque tenés tanto que tenés que confiar, un poco decir, bueno, tengo que confiar en mi instinto, no en lo que me tira mi perfil de Instagram, de TikTok, tipo, tengo que confiar en algo que a mí me gusta, tengo que aferrarme a eso, porque si no es un tanto que decís que te apabullás, me imagino que te apabulla. Entonces, me parece más que nada tratar de algo que te conmueva y algo que, un sonido, una imagen, ir a buscar algo que es algo que está en esta muestra, ¿no? Por ejemplo, en esta muestra hay un montón de afiches que son pequeños detalles expandidos que están en este libro. Por ejemplo, ahí hay un póster que dice "a la mierda la autoridad patriarcal", y eso es un dibujito muy chiquito que hay acá, en un fanzine que se llamaba Take Back Your Life, que es un fanzine que menciona mucho Mariana Enríquez, que es quien escribió la contratapa del libro. ¡Qué mujer! Y bueno, es ese detalle. Después, este póster que está acá, por ejemplo, tiene partes diferentes de pequeños detalles que le llamaron la atención a Manu, que lo fue viendo entre todo esto. ¿Entendés? Es como que creo que confiar en algo que realmente te llame la atención, porque si no me parece que es demasiado, muy caótico. No sé. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí o alguna otra, por favor. Aquí, Guido. No sé cómo formular bien la pregunta, pero creo que hoy un poco la estética punk, hablando gráficamente, se convirtió de alguna forma en mainstream, porque está muy de moda. O sea, lo que en los 90 la pausa de una óptica era súper punk, hoy usar una óptica es... Creo que una pregunta yo, como diseñador, es cómo puedo ser punk. Sí, ¿Como diseñador? Sí, no, ¿cómo? Sí. Gráficamente, visualmente. Sí. Estéticamente. Y mira, yo lo veo mucho en las ferias donde voy y todo, y te das cuenta que son diseñadores, empiezan a sacar fotos de todas las cosas hechas a mano. Esto está todo hecho a mano, por ejemplo, ¿no? Con Rotring, tinta china y máquinas de escribir. Y hay como una ansiedad sobre el consumo de este tipo de cosas, porque es tratar de buscar dónde podés encontrar ese espíritu. Y no sé, obviamente que el sistema que vivimos todos se agarra y enseguida se transforma en mainstream cualquier cosa, pero yo creo que es un sentimiento, y si lo ves como una forma de expresión desde afuera, y es muy fácil que caigas en un cliché. Yo creo que realmente no te tiene que importar nada y expresarte
como vos pensás. Creo que posta, lo mejor es hacer lo que vos querés 100%, porque hay tantas cosas ya prediseñadas en plantillas, formatos, podés encontrar de lo que se te ocurra, y lo que va a ser siempre algo único es lo que vos generaste. No sé, creo que es difícil, pero creo que es el camino, me parece, confiar, aunque seas, no sé, yo soy re insegura y todo, pero en alguna cosa confío. Me parece que la prueba está en lo que veo, ¿entendés? No sé, yo eso que está ahí lo escribí con un pincel con témpera. ¿Cómo voy a pensar que 40 años después alguien lo rediseñó y lo escribió en un lugar porque le produjo algo? Yo lo escribí con una témpera, amplié una letra de máquina que fui a buscar en una biblioteca y está ahí. Es como confiar en algo que te produzca ganas, que te produzca pensar que te estás realmente expresando con eso. No sé, es difícil, pero ojalá que alguna vez cada quien en el periodo que vivís sientas eso, ¿viste? Es esto y lo puedas hacer. No sé. Perdón, pero no tengo una pregunta, sino como una pregunta sí. que me hago yo. Y sí, creo que todo es... Tenemos otra pregunta por acá. Y ahora en este momento, en este contexto y todo, más allá del Instagram, el mainstream, como se ocurra, estamos acá hablando en vivo, en presente, ¿qué es lo que te da más miedo ahora este año en relación a la expresión? ¿A la expresión? No, eso era un poco lo que dije antes cuando hablaba con Lucas. Primero, que yo no soy escritora ni nada, simplemente hago fanzines y ahora transformo en libros muchas cosas. Antes tenía menos miedo de dar mi opinión sobre diferentes cosas y ahora considero que ¿a qué me importa lo que yo pienso? Hay tantas opiniones. Eso es lo único que me varió mucho sobre la forma de expresión. Pero después lo que yo hago con mis compañeras de banda y con cómo nos expresamos es confiar en lo que hacemos. De hecho hicimos una banda, unas punkis, hicimos una banda intentando tocar cumbia, tipo, era cualquiera, no podíamos ni tocar. ¿Y quién iba a decir que estuvimos como 15 años dando vueltas por el mundo con 5 covers que sacamos en una sala de ensayo porque sí, ¿entendés? Porque confiamos en nosotras. Pienso que sí, sigo respondiendo lo mismo. Aunque tengas poca seguridad y miedos y todo, hay algo que se te va a presentar como, es esto es lo que quiero hacer, no sin importar lo que viene después, creo. Aferrarte a la chispa, en mi caso nunca hice nada por dinero. Sí, luego obviamente consigo el dinero por las actividades que hago, pero de hecho se llama Alcohol y Fotocopias, mi editorial, porque decía solo quiero dinero para tomar alcohol y hacer fotocopias. Y bueno, yo era alcohólica y fancinera y punk. Y bueno, básicamente fue siempre eso, ¿no? Cumbia Queer es lo mismo, no esperábamos nada, simplemente pasarlo bien. Pero bueno, eso es más complicado porque siempre pensé así, y por ahí si estás en una estructura de vida en la que tenés que hacer demasiadas cosas para cumplir con cosas, se dificulta dejarte llevar por una chispa. Ahí tenemos una pregunta de una de las artistas responsables. A mí me flashea preguntar, hay un punto en una línea recta que me citan cuando hablas de las contradicciones con el punk, o el feminismo, o el anarquismo, o lo que sea, y me interesa como la convivencia entre eso. Hablas del situacionismo y no se ve como la relación con el punto y no sé, como comentarte, o sea, preguntarte cómo evitas esas contradicciones a lo largo de no sé, de situaciones van saliendo y vos seguís escribiendo y seguís editando.
no sé, creo que radica en lo que decía Lucas, como de la controversia, y no me interesa tener razón, y eso creo que es una de las pocas cosas buenas que tengo. Posta, no me interesa tener razón, porque no creo que sepa nada, entonces no tengo miedo que alguien venga y me encare tipo, che, ¿por qué vos cuando existía Flema nunca lo fuiste a encarar a Ricky y le dijiste que sus letras eran machistas? Tipo, bueno, eran planteamientos que me llegaban en el 2016, 2017 y no sé, me gusta que las personas me digan algo, porque me pongo a pensar en algo que yo no pensé sola. Entonces eso es la contradicción y las inseguridades. Está buenísimo ser insegura en eso, porque no te digo que cualquier cosa se me derriba, porque no se me derriba cualquier cosa, pero muchas sí es tipo, no lo había pensado como lo decís vos, puede ser diferente. Y es la verdad cuanto más aprendí. Y a mí también cuando Josefina Quesada me habló sobre el situacionismo me explotó la cabeza, porque dije, era eso, no hace falta todo el tiempo sostener ideas con grupos de determinada forma, sino que nos podemos juntar en una situación para algo, ser más concretos. Tenemos mucho que aprender del situacionismo. Bueno, ahí tenemos una pregunta, por favor, también. Bueno, yo sé que vos no considerás esto de ser referente, aunque lo sos de cualquier manera, o por lo menos nosotros lo decidimos así. Pero, ¿considerás que Resistencia o el trabajo de archivística que vos hacés, y bueno, todo lo que haces con la editorial, es un legado que queda y que va a quedar para hasta cuando ninguno de nosotros esté acá también? ¿Cómo sos parte de esa historia? Sí, yo creo, igual, como dije antes, que yo puedo ser referente, que todos somos referentes de algo, de alguien. Eso, escuchaste algo que alguien dijo y te tiró una referencia para hacer otra cosa, y después vas y buscas a esa persona y te tira más referencias. Eso lo somos todos, creo. Y no, todo este trabajo a mí también me gustó conservar cosas desde que empecé a expresarme por escrito. Siempre junté fanzines, todo, y bueno, aquí está. Yo también tengo cosas de otras personas y vamos como eso, como generando archivos de nuestra propia contracultura. Yo hice de Buenos Aires y bueno, acá en Rosario hay otros, en cada lugar hay personas y distintas grupalidades que van juntando sus materiales y les van dando una forma, y es lo que hablábamos antes, el sentido de la historia, de la memoria, ¿no? Lo que nos quieren borrar, no solamente las grandes memorias de las luchas como país, sino las pequeñas, ¿no? Como que eso también te inspira, no vale nada, lo anterior no, es todo esto, todo vale, lo anterior, lo de ahora, lo que viene. Entonces creo que esta situación también nos junta para eso, ¿no? Porque nos estamos juntando en la reinterpretación y en la inspiración que surgió aparte de materiales antiguos a la vista de hoy. Como decía Manu también, que esta muestra fue hecha casi en formato taller, como que cada juntada era algo muy fuerte, no solamente por estar inspirándose en algo concreto, sino porque esa misma situación te generaba como persona. Y creo que así es todo, ¿no? Cuando vas a una marcha, cuando vas a algo más grande, tiene rebote en lo más pequeño, en vos, en tu vida. Si no tuviera rebote en cada quien, no tendría sentido. Bueno, yo voy a hacer mis últimas dos preguntas y ya estamos recontra cerrando. Tiene que ver con algo que vos recién hablabas del fibrón con témpera. Hay mucha gente que dibuja, que diseña, que pinta aquí presente, y también hay mucho arte, hay collage, hay dibujos, también en toda la historia de Resistencia. Mi pregunta es, ¿vos nunca tampoco tuviste esa iniciativa de dibujar algo de más? Yo creo que de alguna manera collage sí hiciste, pero ¿nunca tuviste la iniciativa de dibujar algo vos?
Sí, si vos mirás Resistencia está llena de todos los dibujos que hice con las letras, Claro. bocha. Yo dibujaba los márgenes, Ahí va. no sé, Está bueno destacarlo porque no siempre se menciona eso. para mí esto es un dibujo. Por supuesto. De estas letras. Más claro. Y bueno, no sé, todo esto, para mí los dibujos son todas, me gusta mucho la tipografía, entonces dibujaba tipografía y me gustan los bordes. Por ejemplo, el borde ese que está allá de Te Advierto, está buenísimo porque sacaron la leyenda de la tapa de este número y los bordes de un borde que, nada, no sé, hacía como bordes en todas partes. Está muy bien. Esos son los dibujos. Mi última pregunta tiene que ver no con el pasado, no con lo que estamos hablando, sino también con lo que está por venir, porque siempre está por venir algo en la vida de Pat. ¿Cómo sigue esto, Pat? ¿Se vienen más libros? Está bueno ver que Resistencia está acá y lo pueden, la feria está increíble, también el libro de Resistencia ya es imponente. También podemos recomendar Ninguna Línea Recta, que es un librazo editado por Alcohólicos y Fotocopias de El Movimiento, que es o sea, es como un libro que necesitábamos en la vida y que finalmente llegó, lo recomiendo fervientemente. Pero la pregunta es, ¿cómo seguimos? Se viene la nueva feria del libro Punk y Derivades pronto. Bueno, hay más fechas de cumbias queers, pero bueno, ¿cómo seguimos? Ahora estoy en pleno armado de la Feria del Libro Punk y Derivados, que sucede el 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires. Y sí, está muy zarpada, muchísima gente, muy esperada. Hay muchas presentaciones, muchísimo material, hay 200 puestos entre los 2 días. Y bueno, eso la verdad que me lleva mucho tiempo, contestar mails, claro, todas las inscripciones, bueno, es sumamente agotador, pero está buenísimo, tiene que existir. Estamos reavivando el archivo de culturas subterráneas, lo reavivamos con la muerte de un amigo, de Gerardo de Cadencia Humana, justamente lo que hablábamos recién, ¿no? Sobre medio la pregunta de él y sobre los legados. Justamente Gerardo murió el año pasado y nos dejó a todos su archivo de fanzines y bueno, lo agarramos, lo transportamos, conseguimos alojarlo, estamos haciendo una muestra y que Gerardo, tal vez alguien lo conocía por sus posteos en Instagram y por ser un archivista desde hace 1000 años. Y bueno, sí, terminamos un libro de Alcohol y Fotocopias, un libro raro. William Burroughs en México, cuando mató a su esposa. Ese es el libro que va a salir ahora por Alcohol y Fotocopias. La bala perdida. Tranqui. Tiene prólogo de Osvaldo Baigorria. Bueno, bien, a propósito de gente talentosa. Creo que ya es un gran momento para cerrar. Va a haber música ahora en vivo, por favor, con Pat y con Nico. Ya viene. Música es decirle demasiado. Vamos a hacer unas melodías referidas a algunas de las cosas que están pegadas en la canción. Así que, bueno, vamos a pedir un aplauso para toda la gente involucrada, a la vez, a Catalina, gracias, buenas, gracias, Pat, siempre te amamos, te admiramos, y bueno, siempre nos estamos encontrando. Sí, pero bueno, principalmente muchas gracias a Paulín, a la convocatoria de los ilustradores, ¿no? Catalina, Nair, Manu, bueno, Manu es una referencia personal desde que nos conocemos, y al espacio que creo que nunca vine. Creo que vino una vez, pero no me acuerdo muy bien. Y bueno, y gracias a Lucas y a todos ustedes que estaban acá escuchando, no sé, compartiendo este momento. Muchas gracias.